Vamos a iniciar con nuestra cuarta parte de Iniciando mi mejor historia, ¿sí? Y yo quiero que me ayudes a orar para iniciar. Padre, Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar, por la paz que solo tú puedes darnos, que solo tú puedes traer a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor. Yo te pido que tu presencia invada este lugar, Señor. No permitas que nadie salga igual. Que tu palabra nos anime, nos transforme, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de aquí alguna vez fueron adolescentes? Yo creo todos, ¿verdad? Los que no quieran aceptarlo, hay fotos que los denuncian, pero todos pasamos aquí por la adolescencia, ¿verdad? La adolescencia puede ser un recuerdo grato o no tan grato, depende cómo te fue. Yo recuerdo estar creciendo, siendo un jovencito, siendo un joven inseguro, teniendo inseguridad en mi corazón, teniendo inseguridad en diferentes áreas de mi vida. Primero, porque era un joven, un niño muy chaparrito. Estaba pequeño, no crecía. Me acuerdo que entré a la secundaria y empiezo a estar ahí en la secundaria y empiezo a ver a otros jóvenes que empiezan a crecer y de repente los que estaban a mi lado en la fila de repente ya están hasta atrás y yo decía, bueno, ¿y yo cuándo? ¿Cuántos vivieron algo así? Entonces de repente empiezo con una inseguridad. ¿Por qué? Porque no crezco. Y así de repente un día estás viéndote al espejo, como este espejo que está aquí atrás de mí, y de repente ves que te crece el cuello. ¿Cuántos se acuerdan? Estás como deforme. Y luego de repente te crecen las piernas y te quedas así unas piernas. Bueno, así me pasó a mí, literal. Piernas largas, tronco chiquito y cuello largo, pues parecía no sé qué, ¿verdad? Y luego de repente, sin nada más ni más, te crece ¿qué cosa? La nariz. Como que va por adelante la nariz en los adolescentes. ¿Se han fijado? ¿O ustedes no? Nomás yo. O sea, todos, ¿verdad que es cierto? Y tú los ves a los adolescentes y los son así como unas cosas deformes, con brazos largos y piernas largas y cuello largo y como que el tronco chiquito y como que no, hasta caminan chistoso, ¿verdad? Y luego te empiezas a ver en el espejo y comienzas a ver tu realidad. Y comienzas y te das cuenta que sí estás lleno de granos y que empiezas a ver todos tus errores. Y cuando nos vemos al espejo, regularmente no nos gusta. Y luego, ¿qué pasa, verdad? Llega tu mamá y tú te estás viendo al espejo y llega tu mamá por detrás de ti. Y de repente dice tu mamá, qué guapo está mi hijo, ¿verdad? ¿O cuántos tuvieron aquí un hijo feo? Nadie, ¿verdad? ¿Alguna de ustedes tuvo un hijo feo? No, puro, pues yo sí veo aquí que es mentira, pero está bien. Pero ¿verdad que las mamás no ven a ningún hijo feo? Yo me acuerdo que yo así todo deforme y mi mamá decía, ay, qué guapo. Y la oía hablar con otras mujeres y yo decía, ay, se han de burlar de mi mamá. Ay, está bien guapo mi hijo. Y yo, híjole, y yo me veía al espejo y decía, no puede ser, ¿no? Está viendo a otro. Porque hay una realidad que vemos en el espejo que, si somos honestos, muchas veces no nos gusta. Creo que es algo normal batallar con el cómo nos vemos a nosotros mismos, una inseguridad natural que nos lleva a querer ser aceptados, que nos lleva a querer ser reconocidos, a querer ser amados. Si te soy honesto, así viví muchos años, perdiéndome de grandes cosas que yo pude haberme pasado un buen tiempo con amigos, pero porque me sentía mal con mi manera que yo me veía en el espejo, me las perdí. Hasta que un día me llegó la revelación que sí era guapo y dije, bueno, no me llega muy bien, pero bueno, qué difícil es luchar contra lo que vemos en el espejo, ¿verdad? Qué difícil es luchar. Qué difícil es ver modelos con un cuerpo, con una cara, con un cabello perfecto
Y qué complicado es llegar y verte tú al espejo y de repente, no es lo mismo. Me platicaba mi esposa la semana pasada, fue con ella y Mariana a cortarse el cabello. Y me platicaba que, le digo, ¿por qué tardan tanto? Y me dice, no, lo que pasa es que antes de nosotros estaba una muchacha y se enojó con la estilista. Muy feo, dice, estaba diciéndole y haciendo así, mufando y todo. Dice, porque no le quedó el peinado como la de la foto. Y dice Telma que le enseñaba la foto, es que yo lo quería así. Y ya cuando se fue le decía al estilista, pues sí, pero no tiene ese rostro, no tiene ese cabello. Realidad es que es imposible que te quede así, mi reina, ¿verdad? Ese es el mensaje que le quería dar. Pero porque a veces tenemos modelos en nuestra vida que vemos perfección, vamos y nos vemos en el espejo y encontramos todos nuestros errores. Porque somos expertos en encontrar nuestros errores. Lo mismo pasa en nuestra vida natural. Si hay algo que te impide caminar hacia tu mejor historia, es el encontrarte frente a un espejo y verte y ver tu realidad. Si hay algo que te detiene de hacer cosas para Dios, es pararte frente a un espejo y ver todos tus errores, ver todo lo que no eres. Y tan solo un espejo te lleva a deprimirte. Muchas de las personas que viven deprimidas, ¿sabes que rompen los espejos? ¿Por qué? Porque no les gusta lo que ven. Qué difícil es luchar contra una imagen en el espejo. Qué difícil es luchar con el hecho de que servimos a un Dios santo, puro, perfecto. Pero nosotros somos todo lo contrario, ¿o no es cierto? Somos personas que se equivocan, que mentimos, que la regamos. Aunque vengamos aquí cada domingo, sería una mentira, una ilusión el pensar que todos vivimos vidas santas. Pecamos, nos equivocamos, la regamos y nos vemos al espejo. Y no es algo que nos gusta. Qué difícil es luchar contra lo que vemos en el espejo. Para poder seguir el camino hacia tu mejor historia, tú tienes que entender que Dios no ve lo que tú ves cuando ves al espejo. Para seguir caminando hacia tu mejor historia, hoy tú tienes que entender que Dios no ve lo que tú ves. Él ve algo distinto. Por eso la plática de hoy se llama El espejo miente. Di conmigo, el espejo miente. El espejo miente. Yo quiero que veamos una historia que se encuentra en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2 relata la historia de Josué. Josué tomó el lugar de Moisés. Ahora es el encargado de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia Jericó, llevarlo. Están unas murallas de por medio. Y Josué es el encargado. Entonces Josué recuerda que Moisés envió a 12 espías, de los cuales Josué era uno. 10 regresaron asustados diciendo es imposible, y 2 regresaron diciendo nuestro Dios es más poderoso. Josué era uno de esos 2. Ahora Josué, él está en la posición de Moisés. El temor de esos 10 causó que el pueblo vagara por el desierto por 40 años. O sea, pasaron 40 años. Ahora Josué está ante la misma situación y él dice, no voy a cometer el mismo error. Voy a mandar nada más a 2 espías a que espíen la tierra. Entonces envía a 2 espías y ahí encontramos la historia en Josué capítulo 2. Dice así: luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias, y les dio la siguiente instrucción. Fíjate bien claro qué fue la instrucción que Dios les dio. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron ahí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab. Fíjate, de repente 2 hombres están ahí, llegan a la ciudad de Jericó y Dios les dice Josué: vayan
a espiar la tierra. Llegan y yo creo atemorizados, al único lugar donde podían entrar sin levantar sospechas era a la casa de una prostituta. Llegaron y se metieron a la casa de esta prostituta. Los vecinos chismosos de Rahab los vieron y le dijeron al rey: vinieron israelitas y están aquí en casa de Rahab. Siguiente versículo, Entonces el rey de Jericó, versículo 3, entonces el rey de Jericó envió una orden a Rahab: saca a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. Siguiente versículo dice: en realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto ahí. No puedo evitar, al leer esta historia, pensar que Dios está utilizando a una mujer de un pueblo enemigo, porque era el pueblo que Israel iba a conquistar. Dios está utilizando a una prostituta, una pecadora conocida, con fama, y está utilizando una mentirosa. ¿Por qué? Porque le mintió a su rey y le dijo: no, aquí no están, y ahí los tenía escondidos. Y luego dicen que Dios no utiliza a cualquier persona. ¿Verdad que Dios puede utilizar a quien sea? Dios puede utilizar a quien sea para traer gloria a su nombre. Por eso dice la Biblia: de lo vil y menospreciado Él escogió para dar gloria a su nombre. Sigue diciendo: entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que llevaba a los vados del río Jordán. Y justo después de que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. En esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Y fíjate lo que les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo a ustedes. Cada habitante de esta tierra está aterrorizado. Fíjate, todos los de Jericó vivieron aterrorizados por años. Pero Israel estaba dando vueltas. ¿Cuántas veces huimos de cosas que ya están derrotadas, nomás por nuestra necedad? ¿Cuántas veces estamos huyendo de cosas y situaciones que ya Dios ya te dio la victoria, nada más por nuestra necedad? Dice, sigue diciendo: pues hemos oído. Fíjate por qué están atemorizados. Rahab, fíjate cómo Dios lo utiliza. Dice: pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Dice: y sabemos lo que le hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos del oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. Está diciendo: pues si hemos oído todo eso, nuestro corazón está lleno de temor. Dice: a nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Y fíjate cómo termina esta frase. Dice: pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué increíble conclusión de Rahab. Dice: pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab lleva a esta conclusión. Lo primero que quiero que notemos es que tú y yo tenemos que reconocer la realidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esta mujer fue utilizada por Dios para recordarle a los espías quién era Dios en realidad. Yo quiero que nos vayamos un momento y nos metamos en la historia. Si tú y yo fuéramos esos espías, vamos a un lugar que vamos a venir a atacar después, que nos odian, y estos dos personas solas van y se meten a la ciudad. Yo me imagino que iban asustados, iban temerosos, iban escondiéndose, no hallaban, tenían miedo a cada momento. Y de repente dicen: ¿a dónde vamos? Vamos con esta prostituta. Se meten a la casa. Cuando están dentro de la casa, empiezan a oír un alboroto. Ahí vienen los soldados.
Y ellos, yo me imagino que en ese momento el corazón dijeron: hasta aquí llegamos, nos van a matar. Alguien avisó que estamos aquí. Ahora ¿quién nos va a salvar? Y yo creo que hasta estaban llorando. Pero de repente Rahab les dice: hey, no se preocupen, váyanse arriba al techo, los voy a esconder, tengo un escondite. Ella era experta en esconder hombres. Dice: tengo un escondite, y los esconde, los tapa. Y aún ahí, mientras están escondidos, dirán: ¿realmente Rahab nos irá a proteger o nos va a entregar? Yo quiero que te imagines el terror con el que estuvieron esas horas. El terror. Y luego de repente al ratito sube Rahab y les empieza a decir: no, es que ustedes tienen un Dios increíble, todos estamos muertos de miedo. Y de repente Dios empieza a hablar por medio de Rahab, a decirles la grandeza, la realidad de Dios. Los empieza a poner en perspectiva. Les empieza a decir: ¿que no se acuerdan cuando salieron de Egipto? Cómo el mar se abrió, y luego sus enemigos, cuando ustedes cruzaron en seco, se cerró y los tragó. Y luego dice: los dos reyes amorreos, yo vi cómo los borraron de la tierra. Esta mujer estaba consciente de quién era Dios. Algo bien clave que me llama mucho la atención: Dios utilizó el mensajero menos probable para recordarles el mensaje más importante. Nadie, tú y yo, no hubiéramos escogido una mujer como ella para ser el puente de salvación y de bendición para su pueblo. Tú y yo no la hubiéramos escogido, tú y yo no hubiéramos hecho caso. Hubiéramos escogido quizá alguien en autoridad, alguien que tiene una buena reputación, pero Dios escogió a Rahab para recordarles a estos hombres quién era su Dios, y cómo si Dios estaba con ellos, no había nada que pudiera hacerles frente. Hoy Dios te quiere recordar a ti quién es tu Dios. Si tú quieres caminar hacia tu mejor historia, tú tienes que estar consciente y saber claramente en tu vida quién es tu Dios. ¿Qué clase de Dios tienes? Un Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa. Es un Dios que hace lo imposible fácil. Es un Dios que hace lo que nadie puede hacer suceder con tan solo decirlo. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que agarra a tres hombres como Sadrach, Mesach y Abednego, y aún ni las leyes de la física y naturaleza se cumplen en contra de ellos. Están en medio del fuego y está Dios, y como está Jesús con ellos, nada los puede quemar. Es el mismo Dios que Elías, al enfrentarse a 400 profetas de Baal, con una sola oración cae fuego del cielo y le da la fuerza para degollar a 400 personas que estaban en contra de estos profetas de Baal. Es el mismo Dios que le dio el poder a Moisés para hablar frente a Faraón. Es el mismo Dios. Ahora, si tú lees, son cosas increíbles que Dios hizo por medio de gente súper mala y pecadora, como Rahab. Y voltea con el que está a un lado y dile: ah, como tú. Voltea, no te dé vergüenza, y si es tu marido, dile tú: como tú. No te olvides quién es tu Dios. Para poder seguir caminando hacia tu mejor historia, necesitas entender claramente quién es tu Dios. Esta es una revelación que tú le tienes que pedir a Dios, porque de otra manera vas a ser presa fácil del temor. Cuando venga la mala noticia, vas a sentir que el mundo se te acaba, que el aire se te va. Presa fácil del temor cuando no conoces quién es tu Dios. Por eso es tan importante leer esta palabra y saber lo que Dios hizo y lo que Dios ha seguido haciendo. Por eso es tan padre venir a la iglesia y ver cómo Dios cambia otras vidas. ¿Qué hay imposible para nuestro Dios? No debes de ser, es el saber quién es tu Dios te hace el no saber quién es tu Dios te hace presa fácil del temor, de la inseguridad, de la depresión, te hace presa fácil de la angustia, te hace presa fácil de la culpabilidad. Hoy, que nuestra oración sea: revélame qué clase de Dios tengo,
Qué grandeza de Dios. Y sabes, muchos de nosotros entendemos que tenemos un Dios grande, poderoso, pero nos vemos al espejo y vemos debilidad, vemos pecado, vemos que nuestro Dios es grande, pero yo no puedo. Yo no puedo. ¿Cuál es nuestra realidad en el espejo? Muchos reconocemos lo que Dios es, pero también reconocemos nuestra realidad. Y muchos, nuestra pregunta es: ¿cómo puedo caminar hacia mi mejor historia si yo soy así? ¿Cómo puedo caminar hacia mi mejor historia si soy así, un hombre con tantos errores, un hombre, una mujer con tantas situaciones que me roban? ¿Cómo puedo caminar hacia mi mejor historia si yo estoy lleno de errores? Mi carácter, mi forma de ser, una adicción, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo caminar hacia mi mejor historia? Y después de vernos en el espejo, nuestra resolución es: Dios no puede usarte. Y somos duros con nosotros mismos y decimos: no, ¿cómo se te ocurre a ti predicarle a alguien, a tu vecino de Dios? No, Dios no puede usarte. Ve cómo eres imperfecto. Dios no puede usarte. ¿Cómo? Ve cómo le hablaste a tus hijos, ve cómo le hablaste a tu esposa, ve cómo estás. Y vemos esa realidad en el espejo, y eso nos detiene a seguir caminando hacia nuestra mejor historia. La semana pasada hablábamos del endemoniado gadareno, un hombre que Dios usó para llevar la palabra de Dios a 10 ciudades y llevar fruto. Hoy vamos a hablar de Rahab, la prostituta. Fíjate la gente que utiliza a Dios. Y podemos hablar de Jacob el mentiroso, y podemos hablar de David el adúltero, o David el perverso, o David el asesino, el que escojan. Y podemos hablar de Salomón, el que tenía una adicción a las mujeres. O podemos hablar de tantos hombres y mujeres que Dios utilizó. La realidad de quién es Dios no se basa en mi fe, no se basa en mi realidad actual. Tu fe no se basa en lo que tú ves en el espejo. Tu fe, lo que tú crees, tu cristianismo no se basa, en otras palabras, en tu realidad. No se basa en tus fuerzas, se basa en Dios. Lo que tú crees, lo que creemos, lo que estamos viviendo, no se basa en que tú no te equivoques, se basa en que Él no se equivoca. No se basa en que tú tengas fuerza, se basa en que Él tiene fuerza. Dios abrió la puerta de la victoria de Israel, mostrándole a estos dos espías la realidad de su Dios, de la boca de sus enemigos. Así fue. Los israelitas tuvieron que ver, y esos dos espías fueron llenos de fe, diciendo: no, hombre, esto es papita comida. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios, ¿se acuerdan que abrió el mar? Nos ha mantenido por 40 años, nos ha dado de comer, nos ha dado de beber, nuestra ropa no se gasta. Es la realidad de tu Dios la que determina tu valor, y no lo que ves en el espejo. Lo que determina cuánto vales es lo que es Dios, no tu reflejo. No tu reflejo. Y hay 3 verdades que yo encuentro en la historia de Rahab. Si tú lees el capítulo 2 de Jueces, te vas a encontrar que Rahab vivía, versículo 15 dice que vivía en la muralla. Tú dices: ¿cómo va a vivir alguien en la muralla? Te voy a platicar cómo estaba hecha la muralla. La muralla tenía una primer pared, la pared externa,
que medía aproximadamente un poco menos de 4 metros de ancho. Imagínate la fuerza y el poder de una pared de 4 metros de ancho. Era una pared grande, fuerte, no hueca, estaba rellena, protegía de las invasiones. Después de esa primer pared había casi 4 metros. Y después de 4 metros había una pared interna que medía casi 2 metros, como 1,80. Esa pared interna también era gruesa. Imagínate una pared de 2 metros. Entonces el pueblo que vivía adentro vivía seguro, porque había una pared de 4 metros, un espacio pequeño, y luego otra pared de 2 metros de ancho. Rahab vivía en ese espacio entre las dos paredes. Entonces, lo primero que aprendo de Rahab es que Rahab recibió una revelación de la realidad de Dios. De repente Rahab, de tanto escuchar historias del pueblo de Israel, recibió una revelación. Por eso dijo: pues el Señor, su Dios, es el supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. A Rahab se le reveló Dios. Oremos que Dios se nos revele de esta manera. Lo segundo es, Rahab entendió que ni lo más seguro de su vida era seguro. Yo quiero que te pongas un momento en los zapatos de Rahab. Imagínate que vives en un lugar donde tú ves lo grueso y lo segura que son tus paredes. Rahab ya había visto cómo otros pueblos habían tratado de conquistar a Jericó, pero las paredes no las podían atravesar. ¿Era un lugar seguro? Súper seguro. Para Rahab era algo que había dicho: no, yo he visto cómo estas paredes, tengo una seguridad al estar de este lado. Es increíble. Entonces, si llega el rey y me dice: tú escondiste a 2 tipos ahí. Si Rahab no ha tenido esa revelación de lo poderoso que es Dios, ella decide confiar en sus paredes y no en Dios. Mi pregunta para ti esta tarde es: ¿cuáles son tus paredes de seguridad que no te permiten confiar en Dios? ¿De qué estás agarrado? ¿De qué estás agarrado y dices: no, esta es mi seguridad? Es que con este trabajo, con este aumento, con este novio, con esta novia, con estos hijos, con este aumento, con este negocio, esta es mi seguridad. ¿Sabes? Rahab tuvo que tomar una decisión: o confío en estas paredes, o confío en ese Dios de estos hombres. Ella entendió que su lugar más seguro era con Dios. La pregunta es: ¿lo has entendido tú? ¿Has entendido tú que tu lugar más seguro es estar aferrado a Dios? O la pregunta es: ¿a qué te estás aferrando tú? Me encanta una frase que mi esposa me recordó el día de ayer que platicábamos de esto. Es una frase de Jim Elliot, es una frase que a ella le encanta y se la pasa repitiendo. Dice: no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. No es una tonta Rahab que soltó lo que no la iba a poder guardar por obtener lo que nunca iba a poder perder. ¿A qué te estás aferrando? ¿A qué te estás aferrando? Y la tercera cosa que aprendo de Rahab es que ella entendió que a pesar de su realidad, ella tenía un propósito en su vida. Número 1, ella recibió una revelación de Dios. Número 2, ella entendió que su lugar más seguro era con Dios. Y número 3, entendió que su vida tenía un propósito, que ella iba a ser el puente de salvación para su familia. Tú puedes ser el puente de salvación para tu familia cuando entiendas: no se trata de lo que veo en el espejo. Porque Rahab, si se veía en el espejo, iba a ver una mujer que tenía una fama de prostituta, una mujer que no podía lograr nada porque todo mundo la conocía, la criticaba y la odiaba por su trabajo. Ella había echado a perder su futuro. Esa era su realidad, entre comillas. Aun cuando su espejo decía prostituta,
rechazada, pecadora, mentirosa, adicta, depresiva, enojón, glotón, había un Dios que le decía: tú eres hija. Y me hace pensar, cuando yo estaba viendo esto, me hizo pensar en una foto, y no sé si aparece ahí, del papá y el hijo. No encontré una foto que lo expresara como lo vi en mi mente, pero me hace pensar que tú y yo muchas veces como hijos estamos viéndonos al espejo y estamos viendo nuestros errores, estamos viendo lo que está mal. Ven, Josué. Y podemos vernos, súbete. Y Josué puede estarse viendo al espejo y él se ve los errores y se peina. Está practicado. Pero detrás de él, como ese papá, ve al espejo, detrás de él está uno mayor que él, que lo está viendo. Y sabes, ese que es mayor que él no lo ve por sus errores, él lo ve perfecto, él lo ve santo, él lo ve con todo el propósito y el potencial que él lo creó. Y es como cuando un hijo de repente se está viendo y está exprimiendo los granos y la mamá llega: ay, qué chula estás, mija. Y la hija dice: estoy horrible. Pero la mamá la ve bella. ¿Por qué? Porque la ama. Es lo mismo que sucede cuando tú te estás viendo tu realidad. Hay uno atrás de ti que está viendo al mismo espejo, pero no ve tu reflejo. Ve el reflejo de Jesús, su Hijo, el que mora dentro de ti. ¿Por qué? Porque si tú aceptaste a Jesucristo y le entregaste tu vida, dice que ahora el Espíritu Santo mora en ti. Y ahora el Padre, cuando llega y quiere ver tu suciedad, que tú ves a lo mejor, Él solo ve a Jesucristo y dice: es mi Hijo que amo. Y Él te ve y te dice: ay, hijo, te amo. Esa es la realidad, no la que tú ves con tus ojos. Por eso yo hoy te quiero decir: el espejo miente. El espejo miente. Rahab, aunque era pecadora, Dios la usó para darle gloria a Dios. Dios la usó porque no tiene nada que ver con lo que tú ves en el espejo. Todo tiene que ver con lo que Él ve en el espejo. ¿Sabes? Su gracia es tu imagen en el espejo. Su gracia es tu imagen en el espejo. 2 Corintios 3:18 dice: así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria de Dios. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es su Espíritu. Me impresiona cómo una prostituta es convertida en un instrumento de salvación, como una mentirosa es transformada en un instrumento de salvación, de bendición. Y tan es así que si tú te vas y lees la Biblia, se menciona en el Nuevo Testamento 3 veces a Rahab. Fíjate, Mateo 1:5, si tú quieres leer la genealogía de Jesús y llegar hasta donde nació Jesús, vas a encontrar fulanito, hijo de sutanito, y dio luz a tal, y así por versículos seguidos, como 15, 18, para llegar a Jesús. Pues en el Mateo 1:5 dice: Salmón fue el padre de Booz, su madre fue Rahab. Fíjate. O sea, que para llegar a Jesús tienes que pasar por Rahab. Rahab fue parte del linaje de Jesús. Increíble, increíble. Una prostituta, una ex prostituta, formó parte del linaje del cual nació el Salvador del mundo.
En el libro de Hebreos, donde se mencionan los grandes hombres de la fe, Hebreos 11:30 dice: fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe. Dice, fíjate, siguiente versículo dice: fue por la fe ¿de quién? De Rahab. Casi le ponen la prostituta, dice enseguida. No la perdona ni ahí el de Hebreos. Para que sepas cuál Rahab era. La prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Y luego fíjate, me impresiona más el siguiente versículo. Dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo. Como diciendo, no tengo tiempo para hablar de otros. Ahora, ¿quiénes son los otros? Como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, Daniel, David, Samuel y todos los profetas. O sea, no tuvo tiempo para hablar de David, pero sí para hablar de Rahab. O sea, él pudiera haber dicho: no, David es mejor ejemplo. No, él dijo Rahab. Rahab, la mujer que era una prostituta y que Dios la utilizó. ¿No te da esperanza saber que Dios puede usarte a ti, puede usarme a mí, a pesar de lo que vemos en el espejo? Él te puede usar. Él te puede usar. Y hay una tercera mención en Santiago 2:25. ¿Sabes? Cuando Rahab se veía al espejo, ella sí veía su realidad. Y eso pudo haberla desviado de caminar hacia su mejor historia. Pero sus ojos se voltearon de lo que ella veía en el espejo a lo que ella conocía de Dios. Y su vida se convirtió en un puente de salvación. Hoy tu vida puede ser transformada. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es la realidad que ves cuando estás frente al espejo de tu vida? ¿Qué es lo que ves? ¿Con qué te juzgas duramente cuando te ves en el espejo? Y dices: estás mal, haces esto, te equivocaste. ¿Con qué estás siendo martirizado con la culpabilidad del pasado? Hoy el Espíritu Santo te dice: deja de enfocarte en lo que tú ves y ve los ojos de amor del Padre que está parado atrás de ti viendo esa misma imagen, y que ve a su Hijo, te ve a ti cubierto por su sangre, perfecto, limpio, santo. La realidad es que eres un hijo, una hija de Dios amada. La realidad es que Él dio todo por tenerte a ti. La realidad es que no hay mancha ni pecado que Él no pueda limpiar. Y sí, a lo mejor Dios, Jesús, a veces te ven y dicen: ay, trae una manchita que tú crees que es imposible que sea borrada. Y Él simplemente, como mamá, y se va. Porque el peor de tus pecados no puede competir con el poder redentor de su sangre. El peor de tus pecados. Por eso el cristianismo y el seguir a Cristo es la vida, una vida llena de esperanza, que a pesar de que nos equivocamos, Él nos da un mejor futuro si solamente nos acercamos a Él y le decimos: papá, sé que estás ahí y me amas, quiero seguir caminando. La realidad es que Él te ama tal y como eres. Y quizá cuando lleguemos al cielo, una de las cosas que voy a querer hacer cuando llegue allá es, quizá voy a ir, ya ves que dicen que va a estar Pedro en la entrada. Decir: Pedro, quisiera conocer al endemoniado gadareno. Y quizá Pedro va a decir: ay, 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 no encuentro a ninguno con ese nombre. ¿Cómo no? Estaba ahí en la Biblia. Es más, a Rahab la prostituta. No. Hay una Rahab. Pero no es prostituta. Quizá fue.
pero ella es conocida como un puente de salvación. Es una hija amada. ¿Quieres ir a conocer a Rahab? Allá está Rahab. ¡Ay, el endemoniado gadareno! ¡Ah, es un hombre que se encontró con Jesús una vez! Aquí lo conocemos como el gran hombre de Dios que predicó en 10 ciudades, en Decápolis. A él lo puedes ver en aquel lugar. ¿Sabes por qué? Porque aunque la Biblia los menciona para recordarnos que aún un pecador puede ser utilizado para traer gloria a su nombre, para Dios ellos son personas redimidas, cubiertos por su sangre, que tienen un futuro, como tú y como yo. Esa es la realidad. ¿Sabes? Camina hacia tu mejor historia. No te detengas por lo que tú ves en el espejo, porque el espejo miente. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos?